cómo ser iglesia en estos tiempos. Pero antes de escuchar la palabra de Dios, antes de tener el alimento espiritual, yo le voy a pedir que usted se conecte conmigo, así como nos conectamos vía ya sea un programa, un Zoom, un Facebook, distintas plataformas. Así necesitamos siempre estar conectados con nuestro Señor, porque así como se cae la conexión de Internet, ahora están saturadas las redes sociales, se pierde la conexión y se apaga todo. Por eso así también nos pasa con Dios. No podemos dejar de conectarnos con nuestro Dios, siempre estar conectados. Y por eso yo le pido que podamos orar. Yo le pido que usted, ¿dónde está? Quizás a veces la comodidad nos juega una mala pasada. A veces estar en esta cuarentena nos tiene un poco cómodos. Y es bueno tener un tiempo. Así cuando se recuerda cuando teníamos reuniones presenciales donde nos reuníamos en lugar, el templo físico, que nosotros somos iglesia, donde ahí nos reuníamos y nos levantamos temprano, nos duchamos, nos preparamos. Y la pregunta está, ¿usted se preparó ahora, se duchó, está esperando este mensaje como que si estuviera en la iglesia? Entonces vamos ahora, yo le pido que se conecte y para adorar y buscar la presencia de nuestro Señor. Y antes de orar, avisos importantes. Así también, como seguimos siendo iglesia, también están los avisos, no se dio aviso de las ofrendas, digamos, seguimos siendo iglesia. No queremos tampoco hemos quitado números de cuenta, tratar de evitar ser lo más prudente por el tema sabemos que el dinero es complejo, es delicado. Y por lo mismo, los hermanos y hermanas que quieren seguir siendo iglesia, ofrendando, diezmando, contáctese con su líder y con las personas indicadas. Hay un ministerio de tesorería que está preparado para eso, donde se separan las cosas. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, también aviso importante, todo lo de la escuela dominical, todos los niños y maestros. Hay una reunión de maestros y también todos los niños a las 4 de la tarde vía Zoom. Así que si no le ha llegado algún mensaje, ninguna información, contáctese con su profesor, su profesora, y a las 4 de la tarde se van a reunir vía Zoom para que estén todos conectados. Y es rico vernos, ya que tanto tiempo y se echa de menos. Ha pasado harto tiempo y es bueno vernos. Así que si no le ha llegado el mensaje, contáctese con su profesor, profesora. A las 4 de la tarde se van a conectar a la escuela dominical vía Zoom. Y todos los ministerios siguen trabajando. Ministerio de Misericordia también es tiempo de ser iglesia y es el tema que vamos a ver hoy día. Así que tratando de no tomar más tiempo, se están realizando canastas para los que necesitan. Ahí tenemos que ser iglesia. Dios a algunos lo está prosperando y quizás algunos están pasando necesidad y se están realizando canastas para llegar a los hogares. Entonces ahí donde, si usted quiere poder aportar, si usted quiere también poner sus brazos, necesitamos manos para poder seguir siendo iglesia y llevar la necesidad donde se requiere. Así que también están los distintos ministerios, se siguen reuniendo, Ministerio de Adoración los días viernes, vía Zoom también, y tenemos nos llegó un video interno del Ministerio de Varones que en la primera reunión, primer lunes de junio, ahí nos estamos reuniendo los varones. Así que gloria a Dios por los varones, gloria a Dios por las mujeres, escuela dominical, adoración, todos los ministerios, de página web, todos los ministerios. Así que seguimos siendo iglesia. Así que ahí donde usted está, por favor, le pido que podamos cerrar nuestros ojos para así conectarnos con nuestro Señor, para que podamos orar y pedir la dirección de Dios y que sea Él que ministre nuestras vidas, que sea nuestro Señor hablando. Y así usted disponga su corazón, aquietar su corazón, poder conectarnos, que nuestro corazón esté hambriento de su palabra. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias.
porque seguimos siendo iglesia, porque usted no cambia, porque usted sigue siendo Rey poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, al único digno de recibir gloria, honra, poder, alabanza, adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, nombre por sobre todo nombre. Señor, y ahora también le pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros errores. Gracias porque son nuevas sus misericordias, nuevas son cada día su misericordia y su fidelidad es incomparable. Señor, siga preparándonos, Señor, perdone nuestros pecados, lávenos, límpienos, así como el profeta Isaías que vio un ángel que descendía y tocó sus labios porque él decía, oh, aquí yo soy hombre de labios inmundos, donde habita un pueblo inmundo de labios, pero fue quitado su pecado, donde bajó un ángel y con un carbón encendido tocó sus labios, le dijo, quita tu culpa. Señor, gracias porque somos santificados, perdonados por medio de la sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, lávenos, límpienos, purifíquenos, prepárenos en este tiempo para ser realmente la iglesia que usted quiere que seamos. Muchas gracias, Señor. Papito, y ahora hable en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos hambre de usted, hambre y sed de usted, Señor amado. Muchas gracias porque usted es fiel, porque usted es vivo, real, y no hay otro que se pueda comparar a usted. Señor, alinee mi corazón a su corazón y deme palabras de discípulo. Gracias por todo y todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de hoy, ¿cómo ser iglesia en estos tiempos? Y la palabra del Señor se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y dice así, mientras usted lo lee, usted ponga su oído espiritual. Yo, Juan, gracias porque hay hombres y mujeres dispuestos. El apóstol Juan estaba dispuesto, encarcelado, pero ahí recibió la revelación para estos tiempos y la palabra de Dios sigue ministrando. Apocalipsis, revelación. Y encarcelado Juan, Dios le habló. Nosotros estamos en una cuarentena, pero nosotros seguimos siendo iglesia. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Acaso no pasamos tribulaciones? Sí, gloria a Dios, porque de todas ellas nos libra en nuestro Señor. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Paciencia en estos tiempos. Estaba en la isla llamada Patmos. Nosotros estamos en Santiago y Dios es real. Dios está en todas partes, omnisciente. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Encarcelado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Encarcelado por predicar el Evangelio, nuestras palabras. Entonces nosotros tenemos que seguir predicando. ¿Acaso no tendremos tribulación, peligro? Gloria a Dios. Los apóstoles se gozaban mientras más eran perseguidos. Bienaventurados soy cuando os persigan, os vituperen por causa del nombre de Cristo. Entonces, ¿seguimos siendo iglesia? ¿Estamos predicando? Es el tiempo ahora para poder hablar, para poder consolar, para dar palabras de fe. La tierra está preparada. Nosotros tenemos que entregar la semilla para que Dios en su misericordia, unos van a sembrar, otros van a regar, pero Dios da el crecimiento. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, el único que tiene que ser exaltado es Jesucristo. En todo mensaje tiene que estar Cristo, es el centro de nuestra vida. Y continuando con el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aún en pandemia podemos estar en el Espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Dios hablando a Juan para seguir hablando a nuestras vidas. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. 7 iglesias. El número 7 que se repite muchas veces. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Iglesia, no temas, paciencia. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es sobre todo. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino y la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Los 7 gran yo soy que el Señor Jesús nos dejó. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escríbelas para nuestra vida, para que seamos ministrados. ¿Acaso, Señor, no tomó a profetas, hombres de Dios? Nos envió profetas, hombres de Dios, y los crucificasteis y los apedreasteis. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Eso quiere decir que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces podemos ver aquí 7 iglesias, una vez más 7. 7 días se demoró en crear el mundo y cada día que terminaba, él decía, nuestro Dios terminaba el día del primer día de lo que había creado y vio Dios que era bueno. Él lo administró, lo envió, dijo, qué bueno. El día 2, lo que iba creando y vio Dios que era bueno. Empezó a hacer una supervisión y fue bueno. Entonces vemos aquí también cómo Dios nos ministra a través de 7 iglesias, donde algunas tienen virtudes y defectos, que son buenas en una, pero tienen falencia en otra. Y otra de las 7 iglesias también virtudes y defectos. ¿Acaso no nos vemos también nosotros reflejados en estas 7 iglesias? Entonces la pregunta es, ¿podemos o debemos ser iglesia? ¿Acaso esta cuarentena nos va a encerrar? Esta cuarentena nos va a decir, vamos a tener que poner pausa en la iglesia, cerradas las iglesias y no podemos tener reuniones presenciales, entonces nos quedamos en casa y se pone stop hasta nuevo aviso, hasta que se levante esta cuarentena y volvemos a ser iglesia. No, la iglesia tenemos que ser. O sea, si nos preguntamos, ¿podemos o debemos ser iglesia? Debemos seguir siendo iglesia. Dios no está en cuarentena. El diablo y los demonios tampoco. Nosotros tenemos que seguir siendo iglesia. Tenemos que pedir la dirección, ahora más que nunca. Por eso no nos podemos desconectar. Independiente que haya una pandemia, Dios sigue siendo igual. Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Lo vemos desde un comienzo. Lo vemos desde el inicio. Cómo Dios creando en el huerto del Edén. Y un árbol que era prohibido, donde si se comía de ese árbol, era de la ciencia del bien y del mal, pero estaba prohibido, donde habían 2 caminos, donde habían 2 opciones, el bien y el mal. Y lamentablemente, el hombre comió. Así como por un hombre entró el pecado, por un otro viene la salvación. Por un hombre, por Adán, entró el pecado. Y por un hombre viene la salvación, nuestro Señor Jesucristo. Mientras más tiempo pasa la tierra, menos tenemos tiempo el hombre de vida. Vemos de un comienzo 600, 700, 800
900 años, Matusalén, 969 años, el hombre más longevo, casi 1000 años, casi un día de Dios, porque 1000 años, un día son como 1000 años para el Señor. En el tiempo Cronos, 1000 años, en el tiempo Kairos, un día. 969 años, Matusalén. Pero el pecado, al pasar el tiempo, se va reduciendo nuestro largo de vida, donde después del diluvio se acortó, y dice el Señor, y le puso un límite, acortó los tiempos para el ser humano, 120 años serán. Y así sigue pasando el tiempo, y dice que los más robustos vivirán 85 años. Entonces podemos ver y hacer un análisis, mientras más tiempo pasa en la Tierra, menos tiempo vamos teniendo como ser humano. Pero tenemos las experiencias de hombres y mujeres, del pueblo de Israel. Tenemos la experiencia para ser mejores, para ser mejor iglesia. Acá en la Biblia habla del pueblo de Israel, hombres y mujeres de Dios. No habla solo lo bueno, está lo bueno y lo malo, para tomar lo bueno, lo que hicieron los hombres de Dios y que cayeron, para que también lo malo nosotros podamos tomar y no caer en el mismo pecado. Pero a veces podemos ver el pueblo de Israel y nos vemos reflejados. Vemos aquí 7 iglesias donde son mostradas virtudes y defectos y nosotros nos vemos reflejados y seguimos cayendo en el mismo pecado. Es necesario que venga una pandemia para poder parar este sistema, para despertarnos, para remecernos, para mirar al cielo y decir, Dios, ¿qué es lo que quiere usted de mí? ¿Cómo podemos seguir siendo iglesia? Porque Dios no cambia. Dios es el creador del cielo y la tierra, creador de todo, y Él tiene el control de todo, no se le escapa ni una pandemia. Dios sigue siendo real. Entonces nosotros como iglesia tenemos que seguir siendo iglesia. Y mientras analizamos, mientras tenemos la experiencia de hombres y mujeres, donde nosotros podemos decir, podemos ser mejor, podemos aprender los errores de nuestros padres, de nuestros ancestros, nuestros antepasados, podemos aprender de ellos. Por eso quizás dirá, la gloria postrera será mayor que la primera. Y Cristo dijo que nosotros haríamos mayores cosas que Él. Pero sí también en Mateo capítulo 24 dice que viene una gran tribulación que no ha habido otra antes. Han habido tribulaciones antes del Señor Jesucristo, de la venida, antes de Cristo y después de Cristo han habido tribulaciones y las seguirán habiendo, pero viene una donde será mayor, donde no se ha visto otra tribulación. Pero así también la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Estamos en tiempos finales? Sí. Pero es ahí donde para la humanidad no vienen tiempos mejores, pero para la iglesia vienen tiempos sobrenaturales, donde se dividen las aguas. En estos últimos tiempos se está marcando los dos caminos. Sabemos que hay dos caminos, ancho para la perdición y angosto para la salvación. Uno para el castigo eterno y uno para la salvación, vida eterna. No dice que sea 50 y 50 estos dos caminos. No dice que el mismo diámetro, el ancho hacia la perdición, el mismo diámetro ancho hacia la salvación. No, dice que angosto es para la salvación. No es fácil, pero tenemos a Dios que tiene el control de todo, que es omnisciente, lo sabe todo, que es omnipresente, está en todas partes, que es omnipotente, tiene todo el poder. Dios está con nosotros y nos basta como Dios ministraba la vida de Pablo, bástate de mi gracia, que mi gracia te sea suficiente,
¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué hay angustia? Este es el tiempo de oportunidad para la iglesia. Para la humanidad, caos, un estallido social, hemos visto, previo, ahora una pandemia. Para la humanidad son cosas terribles, pero para la iglesia son oportunidades. Así como David, cuando Goliat se enfrentó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba atemorizado, veía un problema Goliat, pero para David fue una oportunidad. Estos tiempos, si estamos con Dios, es una oportunidad para ser iglesia. Pero para la humanidad, si nosotros miramos la humanidad, va a ser un problema. Va a venir temor, así como el pueblo de Israel. Va a haber angustia, ansiedades. Los temores nos frenan, salen reflejadas nuestras debilidades, nuestras carencias. Vemos humanamente y quizás estos tiempos son para un análisis como iglesia, porque muchas veces estábamos en la iglesia, adorábamos, escuchábamos el mensaje, orábamos, buscábamos a Dios, estamos en algún ministerio. Ministerio significa servicio. Estábamos en la obra de Dios, pero quizás no estaba nuestro corazón conectado con Dios. Quizás nosotros veamos humanamente, incluso podemos ayudar a la humanidad, al prójimo. El primer mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o sea, con todo, cuerpo, alma y espíritu. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás uno puede hacer la obra, quizás ir en ayuda, pero lo estamos haciendo humanamente. Porque quizás me veo reflejada mi debilidad, mi carencia, viendo en mi hermano o en mi hermana, y haciendo iglesia, pero humanamente. Es tiempo de que dispongamos nuestro corazón a Dios, para que Él sea en nosotros, para que no sea mi humanidad, sino sea Dios en mí. ¿Por qué? Porque estos tiempos son donde podemos parar. ¿Acaso esto no sea un tiempo a nivel mundial donde se ha parado el sistema? Porque corríamos de un lugar para otro. Y quizás todos hablamos que este sistema estaba agobiando, que todos conectados, ya sea con un celular, conectados, y uno iba en el metro y todos pegados en el metro pegados con el celular. Y tuvo que venir esto para quebrar los esquemas, estructuras, hasta la misma iglesia, la religiosidad. ¿Acaso esto no ha rompido fronteras? Entonces necesitamos como iglesia buscar a Dios y pedir su dirección, disponernos, humillarnos, postrarnos delante de Dios, para que Él tome nuestro corazón, para que los dones de Dios se puedan reflejar, para que los dones de Dios puedan crecer en la iglesia, para que los ministerios puedan ser desarrollados. Aunque la ciencia aumente, y lo dice Daniel capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces podemos ver, tenemos la experiencia de hombres y mujeres del pueblo de Israel. Vemos cómo la ciencia ha aumentado, pero a veces, ¿de qué nos ha servido? Porque esta pandemia también nos ha enseñado que estamos destruyendo nuestro hábitat, nuestro medio ambiente, el ecosistema, donde este coronavirus ha llegado, donde vemos en las noticias, donde países, donde los animales han bajado, donde nosotros como seres humanos hemos vuelto, estamos en casa, quizás confinados en nuestras casas, y ha salido y ha vuelto la naturaleza
a revivir. Podemos ver un Santiago y mirar donde antiguamente veíamos una capa, ploma, un smog pesado, y ahora podemos ver el Santiago más despejado, donde países como Venecia, donde los peces han vuelto, donde se han visto delfines, donde ha vuelto al comienzo. ¿Acaso nosotros estamos matando nuestro hábitat y no nos damos cuenta? Podemos ver y analizar, decir, es necesario detenernos y tener tiempos de intimidad. Señor, ¿qué es lo que usted quiere de mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué usted me creó? ¿Por qué me creó en este tiempo? En los finales tiempos. En todos hay un propósito. Detrás de usted y mío hay un propósito de Dios. Que Dios tiene que trabajar en nosotros. Mi orgullo tiene que ser trabajado. Dios tiene que esculpirnos. Tenemos que postrarnos delante de Él con un corazón humilde, humillado, para que Él crezca en nuestra vida. Porque podemos hablar de prosperidad, podemos hablar de que el mundo, la ciencia está aumentando. Pero ¿de qué nos sirve esta palabra de progreso? Pero esta palabra progreso, viendo humanamente, es peligroso, porque al final la ciencia que está aumentando, ¿a costa de qué? Vemos como la minería, empresas hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas, que están dañando el medio ambiente. Entonces vemos el progreso, pero ¿a costa de qué? Es tiempo que como iglesia le pidamos a Dios, nos humillemos, nos postremos, y es la oportunidad de ser iglesia. Porque así como está el bien y el mal, así como se comió de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, dos caminos, donde ahora es el tiempo para usted y para mí de aprovechar o para bien, para construir o para destruir. La palabra, el Señor Jesús le decía, o son conmigo o contra mí están. El que conmigo no junta, desparrama. Es lo uno o lo otro. Todo puede ser ocupado para bien o para mal. Hasta la palabra de Dios. ¿Acaso el diablo no conoce la palabra de Dios? La ocupó contra el Señor Jesús cuando lo tentó, pero el Señor Jesús también le contestó con la palabra de Dios. Todo puede ser ocupado para bien o para mal, dependiendo si es mi humanidad o si es Dios a través mío. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y que nuestro yo, que a veces cuando estamos conversando, quizás hasta cuando hablamos de Dios, nuestro yo se refleja una y otra vez. Es que yo hice esto, es que yo hice que la hermana no se fuera de la iglesia, es que yo hice que llamaran a este, es que yo. Tenemos que menguar. Así como Juan el Bautista decía, que mi yo mengüe para que Cristo crezca. Queremos hacer lo mejor para Dios. Como iglesia, queremos hacer todo en excelencia y es bueno. Pero si podemos ver en Ezequiel 28:14, ¿acaso Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, no fue creado por Dios? Y en Ezequiel 28:14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Tú, querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos.
desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto hasta cierto punto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios lo creó. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso, pero esa hermosura fue su debilidad. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces vemos como un atributo, como ser bello, al final fue causa de destrucción. Siempre está el bien y el mal. Satanás, a Dios, Satanás. Ángeles y demonios. Están virtudes, defectos, así como el diablo, que fue creado por Dios. Perfecto, dice que en un tiempo. Pero su hermosura, quizás como hombres y mujeres de Dios, sus dones, talentos, que son reflejados, que en un momento, así como Satanás y el diablo, fueron buenos, perfectos, lindos en la iglesia, sirviendo en la iglesia, pero hubo un momento en que se envanece. Y esa virtud, esa hermosura, ese tiempo perfecto en Dios, si se descuida, puede llegar para destrucción. Entonces, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones. Los talentos puestos en Dios son dones, así como la inteligencia que Dios nos da. Cuando la ponemos delante de Dios, se transforma en sabiduría. Lo que Dios nos da, sea para ponerlo a disposición de Dios, para que sea potenciado, porque eso o nos hace crecer o nos destruye. Lo podemos ver en el ejemplo de Abraham. En su vejez le da un hijo. Era imposible, de 100 años y Sara de 90 años. Y los dos se rieron. Dijeron, ¿cómo? A nuestra edad. Sí, Dios de lo imposible. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple, no es hombre para mentir. Y en esa promesa Dios le da a Isaac, y que será padre de multitudes, pero después se lo quita. Y uno dice, ¿pero cómo? Porque estaba siendo probado su corazón, porque lo que Dios nos da, que no sea su don, o que lo bien lo haces, o que mira que sirves bien en la iglesia, mira que predicas bien, mira que adoras bien, que cantas bien, que tocas bien, que sirves bien, no sea para destrucción. ¿Por qué? Porque a veces ya sean los talentos y son transformados en dones, y es un don, pero hay áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, que hay debilidades, pero cuando hay errores y pasa el tiempo y cuando identificamos los errores, lo peligroso es cuando no son tratados esos errores, pasan a ser hábitos y pueden ser dones, pero esos hábitos nos pueden destruir. Así como Satanás, perfecto, en un tiempo, así también usted y yo tenemos que ser iglesia. Siempre humillarnos, postrarnos delante de nuestro Dios. Pasemos dificultad, pasemos hambre, peligro, hambre o desnudez. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque si pasamos alguna tribulación, que el Señor nos lleve al tiempo donde Él fue el camino a la cruz, al Calvario. Que cuando usted esté pasando alguna necesidad, alguna soledad, que no me ha llamado la iglesia, que no me ha llamado mi familia, pasando alguna dificultad, aún quizás
La iglesia, hogar, familia, padre, madre, pero con todo eso Dios no nos falla. Pero cuando esté pasando alguna tribulación, angustia, que el Señor nos lleve al camino de la cruz, lo que Él padeció. Y como dice Isaías 53, el Cordero inmolado pasó, se burlaron, fue escupido, le pusieron una corona de espinos, lo azotaron, se burlaron y hasta que lo crucificaron. Por amor a usted y a mí. Cuando estemos pasando alguna dificultad, que el Señor nos lleve a la cruz. Cuando le pusieron los clavos, porque Él se comprometió. Nuestro Señor Jesucristo se comprometió y dio su vida por usted y por mí. Que el Señor nos ayude a ser iglesia. Este tiempo es tiempo de oportunidad. Donde está el bien y el mal. Donde mi vida, si está puesta en Dios, Dios me va a potenciar. En estos tiempos, o nos alineamos con Dios y somos potenciados en Dios, no para exaltación nuestra, para exaltación de Cristo, o va a ser para destrucción. En estos tiempos finales, donde, así como Mateo capítulo 25, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, que podamos ser las prudentes, poder tener este tiempo, que no nos falte el aceite, buscar de Dios más que nunca, para ser alineado, para ser potenciado, para que los dones en la congregación, en la iglesia, en las iglesias, comiencen a orar. Los ministerios que son el servicio realmente estemos dispuestos, que no importa si sea el hermano o la hermana que canta mejor, que sea Cristo reflejado. Es el tiempo para ser iglesia, donde ahora quizás muchos podamos quedar sin trabajo, me incluyo, pero es ahí donde tenemos que ser iglesia. Algunos sobrenaturalmente van a ser prosperados, y ya hemos escuchado que han dicho, en mi propia empresa están despidiendo gente y a mí me están llamando de trabajos de otro lugar. Tengo para elegir 2 trabajos. Algunos, Dios los va a prosperar. Sobrenaturalmente, la multiplicación y la sobreabundancia será para algunos y quizás para otros va a venir escasez, pero ahí es donde tenemos que ser iglesia. Es delicado, porque ahí detrás está nuestro orgullo. No es fácil dar, no es fácil recibir. Donde ahora uno de los pilares, donde se está trabajando, misterio misericordia. Y para terminar, así como un tiempo, lo que estamos viviendo, y los tiempos finales, así como puede ser un estallido social, donde un rostro, ministro de Salud, donde fue en las noticias, la televisión, donde lo trataron pésimo, donde su rostro cabizbajo, donde pedían que lo sacaran. Y vemos ahora, después de un estallido social, en esta pandemia, donde su rostro ha cambiado, donde ahora es la voz, después del presidente, la voz principal. Si lo llevamos todo en el ámbito espiritual, porque todo está relacionado, el bien y el mal, todo está relacionado, al mundo entero, porque Dios tiene el control de todo y Dios nos tiene este tiempo para que vivamos, para que nos preparemos para la vida eterna. Este tiempo es de preparación. Entonces vemos aquí también la iglesia en un estallido social, en una situación, y ahora una pandemia en otra situación, donde Ministerio de Misericordia ahora es uno de los brazos extensores principales. No es que sea más importante unos que otros, todo es importante, pero el que ahora, así como el ministro de Salud, está haciendo la voz ahora, día a día escuchamos las noticias. Ahora Ministerio de Misericordia necesita abrazos, necesita disposición del corazón para ser iglesia.
no solo lo espiritual, sino también en lo material. Así como después del sermón del monte, los discípulos le dijeron al Señor Jesús, despáchalos, porque ya la hora avanza y no tienen dónde se van a cerrar los lugares para poder comprar su alimento. Y el Señor Jesús, conociendo todo, no teniendo quizás dónde dormir, pero sabía que Dios prosperaba. Jehová Jireh, Él proveerá. Y le dijo, aliméntelo usted, pero no tenemos alimento. Y solo un jovencito llegó con 5 panes y 2 peces. Y es suficiente. Con la fe de un joven es suficiente para alimentar a más de 5.000, sin contar hombres y mujeres. Así es la multiplicación. Son tiempos donde la fe tenemos que ponerla en práctica. Donde usted y yo, este sistema, donde lo que estamos pasando nos ha sido revencido, pero es aquí donde nos empuja Dios a que la fe prevalezca. Dios nos ayude a hacer iglesia en estos tiempos. Y vamos a orar. Son tiempos tensionales, donde la paciencia está siendo probada, donde hay tensión en los hogares, donde las noticias se habían aumento porque ha costado volver a estar en hogar, en familia, donde el maltrato intrafamiliar ha aumentado, suicidios, no solo en el mundo, pastores, iglesias, han habido suicidios y ahora han aumentado la tensión, la religiosidad, el juzgar, el ver más fácil la paja ajena en el ojo ajeno. Así como levanto un juicio, así también yo voy a ser juzgado. Así es la misma forma, Jesucristo le dijo, así como mides, serás medido. Somos muy rápidos para levantar prejuicios, pero Dios nos enseña y nos ayuda a ser iglesia. Es tiempo que todos dejemos nuestro yo, nuestro orgullo y seamos iglesia. Que este tiempo sea una oportunidad para que haya una unidad en Cristo Jesús, así como en Pentecostés, que eran muchos, pero que eran 120, unánimes juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó, vino la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, es necesario que yo me vaya, para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad. Iglesia, es el tiempo ahora para ser iglesia. Así que vamos a orar y Dios tenga misericordia de nuestra vida. Dios nos enseñe para aprovechar este tiempo, porque no va a pasar. No, si este tiempo no aprovechamos, se va a desperdiciar y ya no va a volver tiempo atrás. Todos estarán muriendo en un camino. Uno se irá y el otro quedará. Solo 2 caminos. Decidir por Cristo. No es fácil, angosto, estrecho. Tristeza, a veces soledad, incomprensión. El Señor Jesús pasó por todo eso. Que el Señor nos lleve al camino de la cruz. Porque lo que nosotros pasamos no se compara a lo que Él pasó. Y aunque todo hiciéramos, aunque le sirviéramos, siervos inútiles somos. Señor, tenga misericordia, Dios sea con nosotros. Así que vamos a orar y Dios nos ayude a ser iglesia en estos tiempos. Señor, muchas gracias, porque usted es fiel y real, maravilloso, lindo, precioso, glorioso. No hay otro como usted. Señor, enséñenos, ayúdenos a ser iglesia en estos tiempos. Señor amado, hay áreas que nosotros podemos identificar, errores que tenemos que cambiar. Usted no nos va a cambiar nuestro carácter, sí va a tratar con nuestro temperamento. Señor, ayúdenos, capacítenos, perfecciónenos, que nuestra vida, nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu pueda
servirle, estar a disposición suyo, amarle, como dice el mandamiento, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo nuestro ser. Enséñenos a amarle. Papito, que la paciencia, que la fe aumente. Papito, Padre amado, Padre celestial, amoroso Dios, ministre nuestras vidas. Señor amado, ministrenos, enséñenos a hacer iglesia. Que en nuestro lenguaje ya el yo vaya retrocediendo, que podamos hablar de Cristo, que el único sea el centro de nuestra vida, Cristo, Cristo, Cristo. Ayúdenos a ser sensibles a la necesidad. Cámbienos a nosotros primero para poder cambiar a otros. Sánenos a nosotros para poder sanar a otros. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a ser sensibles a la necesidad. Agudice nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Señor amado, enséñanos a hacer iglesia. También le pido, si hay alguno que se ha conectado y no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesucristo está a la puerta y llama, a la puerta de su corazón. Y el que abre la puerta a su corazón dice que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, para nacer de nuevo. Como dice para la iglesia, nacer de nuevo. Señor amado, si hubiera alguno que no ha confesado, porque dice la palabra de Dios, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguno se ha conectado y nunca, y no ha reconocido públicamente, y no ha hecho la oración, que este sea el momento para que pueda declarar y decir, necesito y acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y si hubiera alguno, pueda repetir conmigo, Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias porque usted salió a mi encuentro. Y en este día quiero recibir y aceptar como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Lo acepto en mi corazón para que perdone mis pecados, para que me ayude a cambiar, para que lave y limpie mi vida, para que haya una metanoia, un cambio de mente. Como dice la palabra de Dios, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, para que todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu esté dispuesta a servir al Creador, al que lo crea a usted y a mí, el único Dios, Creador del cielo y la tierra, Jehová de los ejércitos, su nombre. Y este día, en mi corazón, lo acepto como Señor y Salvador. Me humillo y me postro delante de Él, para que me enseñe a caminar, para que me enseñe a dar paso a paso, día a día, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo que usted nos permite de conectarnos. Gracias porque seguimos siendo iglesia. Y ayúdenos que este tiempo, quizás de confinamiento, sea para potenciarnos, prepararnos para lo que viene. Ayúdenos a ser iglesia. Gracias por todo. Todo se lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y 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 amén